Muy buenos días, mi nombre es José Antonio González, analista de mercados para estrategias de inversión.com. Son las 11 horas y 40 minutos de la sesión del viernes 19 de septiembre 2025. Como cada viernes vamos a proceder a realizar nuestra habitual actualización semanal tanto del selectivo IBEX 35, propiamente el índice, así como de todas y cada una de las compañías que forman parte a día de hoy del principal índice de referencia bursátil en España. Comenzamos como siempre en primer lugar echando un vistazo, actualizando la situación técnica del propio selectivo IBEX 35, es decir, al propio índice, el cual tenemos en pantalla con datos semanales. Índice que en estos momentos cotiza en torno a los 15.264 puntos y que desde los niveles actuales respecto al cierre de la pasada vela semanal tenemos recortes ligeros del menos 0,28%. Los máximos y mínimos de la presente vela semanal son máximos y mínimos crecientes respecto a los máximos y mínimos de la vela anterior o previa semanal, y por ende seguimos considerando que el ataque a la viabilidad del área de techos o resistencias significativas, y decimos significativas porque es el área desde la que se proyecta los actuales máximos anuales, perfectamente proyectados en torno a esos 15.443 y los 15.337 puntos, ese ataque por parte de las compras a la viabilidad de esa referencia se mantiene activa una semana más. Por tanto, entendemos que la situación sigue siendo favorable a las compras y mientras no veamos cierres semanales por debajo de la directriz creciente acelerada, la cual parte desde los mínimos de principios de abril 2025, y en segundo lugar no veamos un cierre semanal por debajo de los mínimos de la vela martillo de los 14.645, seguiremos entendiendo, por tanto, que los riesgos de corrección al corto plazo permanecerán perfectamente acotados en el selectivo IBEX 35. Mientras estas dos condiciones no se produzcan, seguiremos considerando como contexto más probable a corto plazo lograr atacar, incluso superar los máximos anuales, repito, en los 15.443 puntos. Con esta situación del selectivo IBEX 35, que nos permite mantener un sesgo positivo o constructivo de cara a las próximas semanas, comenzamos con el análisis de las diferentes compañías que forman parte del selectivo de referencia, y lo hacemos este repaso, como saben, o por orden alfabético. Comenzamos con Acciona, que tenemos en pantalla con datos semanales. Acciona que cotiza en estos momentos en torno a los 166,8 euros por acción. En términos semanales hablamos concretamente de movimientos planos, no tenemos ningún tipo de variación de manera significativa en estos momentos, así que vemos cómo estamos desarrollando un claro estancamiento en lo que en términos de precios semanales se refieren. El MAC de semanal activa cortes descendentes en estos momentos, el volumen va increciendo también en estos momentos, así que cuidado con la perforación, con cierres semanales por debajo de esos 163,7 euros por acción, siendo un cierre semanal por debajo de esa referencia una reactivación del proceso correctivo de ese estancamiento al que estamos asistiendo en las últimas semanas. En el caso de tener ese cierre semanal por debajo de los 163,7, próximos objetivos bajistas los obtendríamos en anteriores techos, ahora potenciales soportes, concretamente los 157,6 euros por acción, y zonas de relevancia técnica perfectamente proyectadas en torno a esos 149,8 y los 148,2 euros por acción. Esta segunda zona o área de referencia que hemos comentado es aproximación al retroceso proporcional de Fibonacci del 38,2% de ese impulso alcista previo iniciado desde los mínimos de abril 2025. Continuamos con Acciona Energías Renovables, cotizando ligeramente por encima de los 22 euros por acción. En términos semanales, recortes del menos 1,7% en estos momentos. Máximos y mínimos decrecientes respecto a los máximos y mínimos de la anterior vela semanal, y por ende vemos como este goteo bajista continúa vigente, el cual ataca directamente la viabilidad de ese área de relevancia técnica que venimos comentando en las últimas revisiones de mercado, concretamente esa zona de anteriores suelos, luego zonas de techos o resistencias
y de nuevo zonas de suelos perfectamente proyectada en torno a los 21,96 y los 21,46 euros por acción. Mientras no tengamos cierres semanales por debajo de esos 21,46, entendemos que el proceso correctivo no es especialmente, digamos, de impacto a la viabilidad de esa estructura o de ese proceso alcista iniciado desde los mínimos de abril 2025. Una corrección totalmente natural que permite comenzar a aliviar, purgar lecturas de extrema sobrecompra acumulada por parte del MACD semanal. Insistimos, ese mismo indicador, mejor dicho, oscilador, está activando en estos momentos nuevos cortes descendentes. En el caso de Acerinox tenemos cotizando en los 10,92 euros por acción, en términos semanales avanzando el más 1,49% respecto al cierre de la pasada vela semanal, atacando la zona de techos o resistencias que veníamos recalcando en los últimos informes de mercado, concretamente los 11,01 y los 10,79 euros por acción. Bueno, pues parece que ese apetito por seguir atacando resistencias permanece vigente. El MACD semanal cotiza en terreno positivo con cortes ascendentes y con tendencia positiva, es decir, tenemos ese ataque vigente como hemos comentado anteriormente y consideramos que es altamente probable a corto plazo lograr desarrollar esos cierres semanales por encima de los 11,01, movimiento que nos permitiría plantear como próximo objetivo atacar los máximos anuales de este mismo ejercicio 2025 proyectados en los 11,63 euros por acción, lo cual le atribuiría un potencial alcista del más 5,63% en el caso de Acerinox. En cuanto a ACS, situándose en los 68,90 euros por acción en términos semanales, cotizando con ligeros avances del más 0,29% en estos momentos respecto al cierre de la anterior vela semanal, máximos y mínimos crecientes respecto a los máximos y mínimos de la también anterior vela semanal y por ende seguimos extendiendo en tiempo y forma el proceso de dominado por las compras o ese proceso alcista de medio plazo. Por tanto, mientras no veamos síntomas de lo contrario, no podemos llevar y no debemos llevar la contraria al precio, al mercado, y mientras no tengamos cierres semanales en primer lugar por debajo de la directriz creciente acelerada que parte desde los mínimos de abril y en segundo lugar no tengamos un cierre semanal por debajo del último mínimo creciente, concretamente los 62,85, insisto, seguiríamos sin tener ningún tipo de evidencia o justificación sólida desde el punto de vista de análisis chartista que nos invitara a pensar en el potencial inicio de una corrección de corto plazo por parte de ACS. Así que como no estamos todavía en ese entorno, seguimos considerando que lo más probable es que continúe con el proceso de ascenso por parte del activo bajo estudio. Avanzamos con AENA, que ayer tuvo una sesión fuertemente bajista con recortes muy pronunciados y ahora mismo cotizando los 23,41 euros por acción. En términos semanales deriva en recortes del menos 5,87%. Fíjense el fortísimo repunte en los niveles de volatilidad, en los niveles de contratación y un MACD semanal que vuelve a activar nuevos cortes descendentes, en zona de sobrecompra y con divergencias bajistas. Un empeoramiento muy significativo en el corto plazo que podría derivar en mayores correcciones a medio plazo. De hecho, probablemente tendremos esa vela envolvente bajista, cierre semanal por debajo de la apertura de la anterior vela semanal, por debajo de esa cota aproximadamente de los 24,42, pues confirmaría, insistimos, esa vela envolvente bajista, perforaría soportes, anteriores techos, luego soportes, los mínimos de hace dos velas semanales, esos 24,06, y veríamos una reactivación en tiempo y forma del proceso correctivo. De este modo, no deberíamos obviar ni mucho menos plantear ataques a la zona de soportes intermedia que estamos ahora mismo identificando, concretamente los 22,54 y los 22,39 euros por acción. Así que semana, sobre todo tramo final de la semana por parte de AENA, realmente negativo en lo que a su estructura de precios de corto, incluso podría derivar en un empeoramiento también en el medio plazo en el caso de AENA. Amadeus cotizando los 67,66 en términos semanales, recortes de medio punto porcentual, máximo y mínimo inferior a los máximos y mínimos anteriores. Veníamos de velas
con amplias sombras superiores, cuerpos bajistas, la presión vendedora sigue dominando el entorno, un entorno en el que la volatilidad pues ha ido increciendo y en este sentido pues cierres semanales por debajo de los 67,34 reactivaría el proceso o el goteo bajista de las últimas semanas, cuyo próximo objetivo sería alcanzar los mínimos de los 66,52, que es el siguiente mínimo que nos dejaría el precio de manera más inmediata. Avanzamos con ArcelorMittal cotizando los 30,47 euros por acción. En términos semanales, avances importantes del más 3,01% respecto al cierre del pasado vela de la pasada semana, máximos y mínimos crecientes y atacando de lleno esa zona de techos o resistencias tan importante. Aquí vemos cómo es la parte alta de ese rango o proceso lateral, perfectamente proyectado en torno a los 31,92 y los 29,75 euros por acción en un contexto en el que la volatilidad va cediendo posiciones gradualmente, un MACD semanal con cortes ascendentes activos en terreno positivo y con tendencia positiva, insistimos considerando que lo más probable es darle continuidad al ataque a la viabilidad de la zona de techos o resistencias de cara a las próximas semanas. Y cuidado porque un cierre semanal próximo por encima de los 31,92 nos obligaría a proyectar la anchura de este proceso lateral primario o de largo plazo a partir del punto de ruptura. Así que muy interesante el movimiento de ataque a resistencias por parte de ArcelorMittal. En cuanto a Bankinter, cotizando en los 13,25 euros por acción, en términos semanales avances del más 1,15%, máximos y mínimos crecientes respecto a los máximos y mínimos previos, atacando la viabilidad de los actuales máximos anuales. Recuerden esos 13,27 euros por acción que durante la presente semana puntualmente ya ha logrado resolver al alza. En este sentido, entendemos que los riesgos de corrección permanecen fuertemente acotados mientras no tengamos un primer cierre semanal por debajo de esos 12,425. Mientras esto no suceda, seguimos priorizando cierres semanales por encima de los actuales máximos anuales, insistimos, los 13,27 euros por acción. Avanzamos con CaixaBank situándose en los 8,716, en términos semanales recortes del menos 0,59%, recortes que no son de momento problemáticos ni mucho menos y seguirán sin serlo mientras no tengamos cierres semanales por debajo de esos 8,38 euros por acción, que es ese último mínimo generado hace un par de velas semanales aproximadamente. En este sentido, mientras esto no suceda, mientras esta condición objetiva no tengamos, seguimos considerando que lo más probable es lograr atacar, alcanzar y superar los actuales máximos anuales identificados a la altura de los 8,894 euros por acción. En cuanto a Celnex, cotizando los 29,51 en términos semanales, recortes muy importantes del menos 3,18% y ese escenario que planteamos de potencial o desarrollo de doble suelo lo debemos anular tras el registro de nuevos mínimos. En este sentido, este goteo bajista continúa vigente, alcanzando nuestro principal objetivo que veníamos alertando, a alcanzar ese área de soportes de los 29,42 y de los 28,37. A partir de aquí, el objetivo de las próximas semanas de corto plazo por parte de Celnex es evitar cierres semanales por debajo de los 28,37, que vaya incorporándose gradualmente esa confianza por parte de los inversores que permita desarrollar o registrar síntomas de suelo y permitir atacar nuevas zonas de resistencias. En este caso, la primera zona de techos o resistencias a vigilar sería en esa zona de ese gap hueco bajista y último máximo decreciente, área comprendida en torno a los 31,40 y los 31,30 euros por acción. Así que ahora mismo, insistimos, somos muy defensivos en el corto plazo. Por parte del Celnex debe desarrollar síntomas de suelo de cara a las próximas semanas a la altura de esos 28,37, 29,42. En cuanto a Enagas, cotizando los 13,125 euros por acción en términos semanales, desarrollando un recorte del menos 1,43% y muy atentos a un cierre semanal por debajo de la apertura de la anterior vela y concretamente por debajo de los 13,20 euros por acción, puesto que un cierre semanal por debajo de esa referencia
nos habilitaría a confirmar una vela envolvente bajista y por ende pensar o considerar como contexto más probable la continuación de recortes o de las ventas de cara a las próximas sesiones / semanas, lo cual podría amenazar de manera directa la viabilidad de este soporte intermedio comprendido en torno a los 13,055 y los 13 euros por acción. Cierres semanales por debajo de esos 13 euros por acción nos llevaría a atacar tanto el 38,2% del retroceso proporcional de Fibonacci de este proceso alcista previo, iniciado desde los mínimos de diciembre 2024, y atacar también la directriz creciente que parte precisamente desde esos mínimos de enero 2025. La perforación también de esos soportes nos llevaría a atacar siguientes soportes intermedios de los 12,564 y los 12,455, área que es aproximación al 50% del retroceso proporcional de Fibonacci de la misma estructura alcista previa que se iniciaba desde los mínimos de diciembre 2024 a enero 2025. En cuanto a Endesa, cotizando los 26,11 euros por acción en términos semanales, recortes del menos 1,77%. Realmente poquito que destacar en este sentido. Seguimos dentro de un proceso lateral de consolidación, más cerca de zona de techos o resistencias, en este caso los 27,30 y los 26,91 euros por acción, y por tanto entendemos que una semana de transición por parte de la compañía, que tampoco vemos como algo negativo, sino todo lo contrario, como algo positivo. Sigue purgando lecturas de sobrecompra por parte del MACD semanal, no altera de manera significativa la vigencia de su estructura de máximos y mínimos crecientes de fondo y por ende pues una semana de transición, pero con perspectivas positivas de cara al corto, incluso medio plazo. En cuanto a Ferrovial, situándose en los 49,26 euros por acción, en términos semanales se traduce en un avance en estos momentos del más 0,78%, con máximos y mínimos crecientes respecto a los máximos y mínimos anteriores, incluso abriendo en estos momentos o manteniendo abierto un gap hueco alcista. La presión de las compras permanece activa y en este sentido pues no tenemos ningún tipo de justificación que nos haga pensar todo lo contrario, más allá de lecturas de complacencia o lecturas de extrema sobrecompra por parte del MACD semanal, pero como siempre les indicamos, son lecturas, alertas, pero lo importante siempre es la evolución del propio precio de cotización. Si el precio de cotización sigue aumentando posiciones, sigue recuperando posiciones, no podemos llevar la contraria al mercado. En este sentido, consideramos que lo más probable es que continúe avanzando y aproximándose a ese objetivo mínimo de ascenso teórico proyectado en torno a los 51,5, lo cual sugiere que sigue presentando potenciales alcistas de cara a las próximas semanas del entorno del 4,5%, 4,6% aproximadamente. En cuanto a Fluidra, cotizando los 23,86, en términos semanales se traduce en estos momentos en recortes del menos 4,56%. Vemos este estancamiento a la altura de zona de techos o resistencias importantes, concretamente resistencias que se proyectan desde los máximos de noviembre 2024 y que se proyectan desde los 25,75 y los 25,36 euros por acción. De momento el impacto no es, un impacto fuerte en la estructura de medio plazo en la curva de precios, pero cuidado porque con este repunte de volatilidad, con un repunte muy probable que tengamos en la actividad de contratación, podríamos seguir amenazando en próximas semanas la viabilidad de este soporte de los 23,86 y de la directriz creciente, la cual parte desde los mínimos de abril 2025. La perforación de estas referencias evidentemente ya sí provocarían pues el potencial inicio de una corrección, al menos en el corto plazo, por parte del activo bajo estudio. Así que muy atentos a las próximas semanas por parte de Fluidra. Grifols cotizando ligeramente por encima de los 12 euros por acción en términos semanales, recortes del menos 0,25% y recortes que, como pueden ver, tampoco son especialmente problemáticos. Una vela doji, una vela de neutralidad en un contexto de complacencia y en un contexto en el que el precio ataca un área de relevancia técnica realmente importante. Recordamos esa zona de techos o resistencias, actualmente zona de potencial suelo o soporte, perfectamente proyectada en torno a los 11,896 y los 11,14
euros por acción. En este sentido, la corrección, el goteo bajista de las últimas semanas lo seguimos clasificando dentro de un proceso alcista, el cual se originaba desde los mínimos de abril 2025 y que sigue siendo totalmente proporcional a lo que ha subido también desde los mínimos de abril. Y es que, fíjense, ni siquiera alcanza el 38.2% del retroceso proporcional de Fibonacci, es decir, todavía tiene margen antes de alcanzar la cota de los 11,134 euros por acción, que es la cota donde pasaría a día de hoy ese 38.2%. Dicho de otro modo, correcciones totalmente naturales y que no desarrollan un impacto negativo, fuertemente negativo, en ese proceso alcista secundario o de medio plazo, considerándolo incluso como un movimiento típico throwback del mercado. Avanzamos con Iberdrola, que cotiza en los 15,515 en términos semanales, recortes del menos 1,15%, desarrollando una vela con mayor rango respecto a la vela previa y amenazando con perforar los mínimos de las velas anteriores, los 15,525, lo cual podría atacar, vamos a hacer un poquito más de zoom para que se vea mejor, atacar zonas de soportes importantes. Por un lado, ese soporte, ese último mínimo creciente más importante, el cual queda proyectado en torno a los 15,15 y los 15,095, y por otro lado la banda inferior de ese canal creciente que parte desde los mínimos de febrero 2024, por tanto un canal primario o de largo plazo. Entendemos que son zonas de soportes muy importantes que deberían de provocar algún tipo de reacción por parte de las compras. Cierres semanales por debajo de estas referencias evidentemente nos estaría dando señales inequívocas de inicio de una corrección más severa de lo inicialmente planteado, cuyo próximo objetivo tampoco estaría muy lejos, la zona de los 14,655, 14,699, insisto, no estarían muy lejos y es lo bueno que tiene venir una estructura creciente, que tenemos referencias o soportes más o menos próximos en el caso de perforar soportes anteriores, ¿de acuerdo? Así que una situación en el medio y largo plazo sigue siendo atractiva, en el corto plazo cuidado con los soportes que se está aproximando en estos momentos y de cara a las próximas sesiones / semanas. En cuanto a Inditex, cotizando ligeramente por encima de los 46 euros por acción, esta semana con recortes del menos 0,43%, venimos una sesión, o mejor dicho, una vela semanal fortísima que logró romper al alza niveles de techos o resistencias importantes, y en este caso entendemos que con un MACD semanal activando recientemente nuevos cortes ascendentes, pues el precio logra actualizar próximos objetivos alcistas rumbo a la resistencia de los 49,53 y los 49,16, lo cual le sigue proyectando potenciales alcistas del más 7,65 y del más 6,85% respectivamente. Mantenemos esa actitud constructiva y ese potencial alcista pese al recorte que estamos viendo en estos momentos en términos semanales, el cual no consideramos especialmente problemático. Incluso podemos ver como algo natural a la luz, ¿no?, del avance que tuvimos la pasada semana con ese avance del más 9,82%. En cuanto a Indra, avanzando el más 3,35% en el día de hoy, situándose en los 35,82 euros por acción, en términos semanales avanzando el más 5,41% y tal y como podemos ver logrando situarse de momento por encima de los máximos de la vela envolvente bajista de hace unas semanas, siendo un cierre semanal por encima de los 34,96, una señal muy positiva, la cual nos daría a pensar en atacar nuevamente actuales máximos anuales, los 39,44 euros por acción, cota que proyectaría un potencial alcista desde los niveles actuales del más 10,23%. Inmobiliaria Colonial, cotizando los 5,57 euros por acción, en términos semanales, recortes del menos 1,15%. Vemos cómo se estanca de nuevo esos máximos a la altura de la directriz bajista, la cual parte desde los máximos de finales de julio aproximadamente de este mismo ejercicio 2025, y bueno, de momento pues esto nos lleva a atacar la zona de relevancia técnica, siendo un cierre semanal por debajo de los 5,59, pues una oportunidad para seguir actualizando objetivos a la baja rumbo a esa zona de los 5,49 y los 5,457
euros por acción. Dicho de otro modo, entendemos que el goteo bajista es altamente probable que continúe vigente mientras no tengamos cierres semanales por encima de la directriz bajista y por encima del último máximo relativo, que a día de hoy lo tenemos en los 5,375 euros por acción. Avanzamos con IAG, que cotiza en los 4,422. En términos semanales se traduce en un avance ínfimo del más 0,02% en estos momentos. Vela de muy poco impacto en estos momentos y por tanto vemos cómo esa consolidación de las últimas velas semanales se mantiene una semana más. Esa pérdida de momento positivo atisba un próximo corte descendente por parte del MACD semanal, el cual tampoco vemos como algo especialmente problemático, dado que no tenemos repuntes importantes ni en niveles de volatilidad ni en niveles de contratación. Por tanto, mantenemos un sesgo neutral en el corto plazo, pero con sesgo, podríamos decir, neutral incluso alcista, puesto que estamos más cerca de techos que de soportes y esa resistencia de los 4,68, que son los actuales máximos anuales, sigue siendo el escenario a priorizar mientras el precio no nos demuestre lo contrario. En cuanto a laboratorios Robi, cotizando los 58,35, en términos semanales recortes del menos 3,63%, un cierre semanal por debajo de la apertura de la vela previa, por debajo de los 59,85, activaría una vela envolvente bajista y podría poner en jaque en próximas semanas los mínimos de los 56,85 y anteriores máximos, ahora potenciales soportes de los 58,10 euros por acción. Una pérdida de momento positivo e importante en el corto plazo, que insisto, de momento no es de impacto en el medio plazo. Mantenemos este proceso de canalización creciente, pero cuidado porque la vela envolvente en zona de techos o resistencias que parten desde los máximos de mayo 2024 podría derivar en una extensión de la corrección en próximas semanas, así que también muy interesante e importante vigilar la evolución en próximas semanas por parte del laboratorio Robi. En cuanto a logista, situándose en los 28,36 euros por acción, en términos semanales, recortes del menos 2,81%. En estos momentos podemos ver cómo se está girando en estos momentos de manera más o menos contundente, con un repunte de los niveles de volatilidad, aunque de momento el impacto de la corrección de la presente vela no es significativo. Seguimos manteniendo una estructura, fíjense, de máximos y de mínimos crecientes en las últimas semanas y por ende mientras no veamos cierres semanales por debajo de esos 27,88 entendemos que digamos el riesgo de una corrección mayor a corto plazo permanecería acotado, pero también debemos de vigilar la situación de logista en próximas semanas porque ese cierre por debajo de los 27,88 evidentemente no serían buenas noticias por parte de las compras y podría derivar en correcciones más profundas que nos vuelva a llevar a esa zona de importancia o de relevancia técnica de los 26,23 y los 25,66 euros por acción. Avanzamos con Mapfre, que cotiza en los 3,828, en términos semanales recortes del menos 2,05%, aún así máximos y mínimos crecientes respecto a los máximos y mínimos anteriores, lo cual nos permite seguir manteniendo activo este objetivo mínimo de ascenso teórico de los 4,088 euros por acción, lo cual sigue planteando ese potencial alcista aproximadamente del más 6,9% desde los niveles actuales. Mientras no tengamos cierres semanales por debajo de los 3,68, seguiríamos manteniendo una actitud constructiva en el corto plazo por parte de la principal aseguradora del mercado español. En cuanto a Merlin Properties, cotizando los 12,80, en términos semanales recortes del menos 1,39%, vela de poco impacto la que está desarrollando en términos semanales y por ende pues mantenemos un proceso de consolidación que incluso no veríamos con malos ojos que se dilatara tanto en tiempo o en forma, puesto que tenemos niveles de abultada complacencia, de extrema sobrecompra acumulada en el MACD semanal y por ende pues una corrección tanto ya sea en tiempo o en forma creo que debía ser bienvenida por parte del activo bajo estudio que permita purgar los excesos generados tras este fortísimo impulso alcista generado desde los mínimos de principios de abril 2025. Mientras no tengamos cierres semanales por debajo de los 12,29, entendemos que los riesgos de corrección en profundidad o caídas en el precio se mantendrían fuertemente acotados. En cuanto a Naturgy, cotizando los 25,78, situándose en torno a los 2,79% de rendimiento negativo respecto al cierre del pasado viernes. Cuidado porque un cierre
semanal por debajo de la apertura de la semana previa, los 26,46 o por debajo de esos 26,46, algo que parece altamente probable a tenor de los datos que tenemos actualmente, confirmaríamos vela envolvente bajista y por ende tendríamos un ataque directo a los mínimos de los 25,62 y esa zona de anteriores techos, ahora soportes de los 25,48 y los 24,34. El goteo bajista permanece vigente y cuidado con ese cierre semanal por debajo de la directriz creciente acelerada que también pues, podría habilitar mayores extensiones bajistas por parte de Natur. Y en un contexto de extrema sobrecompra acumulada por parte del MACD semanal, tampoco vemos como algo especialmente problemático las correcciones, las cuales permitirían purgar lecturas de extrema sobrecompra, como he indicado anteriormente, en el oscilador de momento MACD semanal. Pero evidentemente tenemos que vigilar que esa corrección no vaya más y en este caso pues entendemos que esta zona de soportes de anteriores techos a los soportes, los 25,48, 24,34 y 25,48 debería frenar al menos este proceso de corrección. Y si no es así, pues entenderíamos que la corrección es más severa de lo inicialmente planteado y podría seguir extendiéndose tanto en tiempo como en forma. Avanzamos con Puig Brands cotizando los 14,31 euros por acción en términos semanales, recortes del menos 2,12%. Ya veníamos alertando, recuerden, y veníamos comentando que lo positivo era que no estaba desarrollando cierres semanales por debajo de los 15,97, 15,68 y finalmente lo hemos tenido, ¿no? La pasada semana tuvimos esa perforación de manera significativa, fortísimo repunte en los niveles de volatilidad, fortísimo repunte en los niveles de contratación y por tanto una perforación fiable que nos lleva a considerar como contexto muy probable alcanzar ese objetivo mínimo de retroceso teórico en torno a los 14,03 euros por acción y ese sigue siendo el contexto a priorizar e incluso atacar los actuales mínimos anuales de los 13,79 euros por acción. No nos debería sorprender a tenor de la estructura bajista históricamente hablando del activo bajo estudio. Y digo históricamente hablando porque es un activo que lleva poco tiempo cotizando en bolsa y el poco tiempo que ha estado cotizando en bolsa, como podemos ver, la tendencia dista mucho de ser alcista. Avanzamos con Redeia, que cotiza en los 16,16 euros por acción en términos semanales, recortes del menos 2,65%, amenazando con la viabilidad de soportes intermedios los 16,18 y los 16,11 euros por acción. Cierres semanales por debajo de estas referencias sería una señal realmente negativa, puesto que nos obligaría a considerar como contexto más probable alcanzar la siguiente zona de suelos más importante, perfectamente proyectada en torno a los 15,14 y los 15,12 euros por acción, lo cual permitiría atribuirle potenciales bajistas del entorno del 5,9 y del 6% aproximadamente. Repsol cotizando en los 14,625 en términos semanales, avances del más 0,38%, máximos y mínimos crecientes respecto a los máximos y mínimos de la anterior vela semanal. Entendemos que sigue marcando los máximos anuales. El MACD, pese a la lectura de sobrecompra y complacencia en volatilidad, el precio sigue desarrollando, extendiendo en tiempo y forma el proceso ascendente. Por tanto, no estamos para llevar la contraria y mientras no veamos cierres semanales por debajo de la anterior zona de techos, ahora soportes los 14,466 y por debajo de la directriz creciente que parte desde los mínimos de abril 2025, insisto, seguiremos sin tener movimientos razonablemente o que justifiquen un giro de mercado al menos terciario o de corto plazo. En cuanto a SACIR, cotizando los 3,584 en términos semanales, recortes del menos 2,4% en estos momentos, si comparamos el precio actual con el precio de cierre de la anterior vela semanal, una vela semanal que sin embargo, pese a los recortes, los máximos y mínimos son crecientes y por ende no vemos un impacto significativo en lo que a las caídas se refiere. Y seguirá siendo así mientras no tengamos al menos cierres semanales por debajo de ese último mínimo relativo que nos dejó el precio, concretamente los 3,514 euros por acción y por resaltar un soporte más importante hablaríamos de ese último mínimo creciente más importante de los 3,466. Como pueden ver, seguimos por encima de soportes relativos y mínimos crecientes más importantes. Seguimos con margen antes de alcanzar incluso el 38,2% del retroceso proporcional de Fibonacci de todo impulso alcista previo iniciado desde los mínimos de abril.
En este sentido, entendemos que los riesgos de corrección, al menos en profundidad o en caídas abruptas en el precio, es un escenario que sigue estando perfectamente acotado, al menos en el corto plazo. Banco Santander, situándose en los 8,634 euros por acción, en términos semanales avances del más 1,68%. Tal y como podemos ver, el activo pues se presentaba ese objetivo mínimo de ascenso teórico que está muy próximo, los 8,69 euros por acción, que prácticamente está cumpliendo durante esta semana. El precio sigue extendiendo en tiempo y forma ese proceso de recuperación. El MACD semanal, pese a lecturas de sobrecompra, sigue desarrollando tendencia alcista, cortes ascendentes activos, e insisto, no hay argumentación / justificación alguna que nos haga pensar en el inicio de una corrección, y no será así mientras no tengamos cierres semanales por debajo de la directriz creciente que parte desde los mínimos de abril, y en segundo lugar no veamos cierres semanales por debajo de los 7,986 euros por acción. En cuanto a Solaria, situándose en los 11 euros por acción, en términos semanales recortes fortísimos del casi del 8%, del menos 7,99%, menos 7,90 en estos momentos, y como podemos ver, máximos y mínimos decrecientes respecto a los máximos y mínimos de la vela anterior, incluso amenazando con cerrar la semana por debajo de los mínimos de la semana previa, los 11,29 euros por acción. Esto lo que nos invita a considerar es que la corrección sigue vigente, estamos en modo correctivo en el muy corto plazo y por ende no deberíamos descartar alcanzar niveles del entorno al 50% de Fibonacci y este último soporte de los 10 euros por acción. Insisto, no sería un contexto para nada improbable y tampoco lo veríamos como algo especialmente problemático, puesto que estaría purgando lecturas de extrema sobrecompra acumulada por parte del MACD semanal. Por tanto, correcciones que de momento a día de hoy siguen siendo totalmente naturales si los comparamos con el fuerte ascenso previo de los últimos, de las anteriores semanas / meses. En cuanto a Telefónica, cotizando los 4,55, en términos semanales, recortes del menos 0,5%. Verdaderamente poquito que comentar al respecto. Una vela que de momento forma parte o está desarrollando una vela martillo, intentando desarrollar la entrada de dinero en estos niveles. Pero mientras no tengamos realmente cierres semanales por debajo de este área de relevancia técnica, anteriores techos a los soportes de los 4,435 y concretamente quédense con la cota de los 4,42, seguimos considerando que los riesgos de corrección a corto plazo también permanecerán acotados en el caso de Telefónica. En este sentido, esta pérdida de momento positivo tampoco la vemos como algo problemático, está permitiendo purgar lecturas de extrema sobrecompra en el MACD semanal y la estructura alcista de fondo permanece fuertemente anclada en favor de las compras. Por tanto, pues una semana de transición por parte de Telefónica que no le viene nada mal, puesto que le está permitiendo aliviar los excesos acometidos en meses anteriores. Y terminamos con Unicaja, situándose en los 2,334 euros por acción en términos semanales, recortes del menos 1,85%, fortísimo volumen de contratación durante la presente vela semanal, cuidado con un cierre semanal por debajo de la apertura de la anterior vela, concretamente por debajo de la cota de los 2,342 euros por acción. Y es que un cierre semanal por debajo de esa referencia habilitaría la confirmación de una vela envolvente bajista que podría poner en jaque los mínimos de hace 2 velas semanales, los 2,294 euros por acción, siendo cierres semanales también por debajo de esa referencia, pues argumentos sólidos para justificar la reactivación del proceso de consolidación o correctivo terciario o de corto plazo. Tampoco lo vemos como algo especialmente problemático, dado que en caso de desarrollarse esa reactivación del proceso correctivo, permitiría purgar lecturas de extrema sobrecompra acumulada por parte del MACD semanal tras los fortísimos avances previos registrados desde los mínimos de abril 2025. Y es que fíjense, la siguiente zona de soportes más importantes, anteriores techos, ahora soportes, que además funciona como aproximación al 38,2% del retroceso proporcional de Fibonacci del anterior impulso que hemos citado anteriormente, alcista. En torno a esa zona de los 1,992 euros por acción, pues fíjense el margen de caída que tendría. Es decir, es que las correcciones serían totalmente naturales. Hablamos de correcciones que podrían ser del 14%, 13,5-14% aproximadamente, si tenemos cierres semanales por debajo de los 2,294. Pero claro, lo tenemos que poner en contexto, como siempre les indicamos. Pueden parecer caídas contundentes en el corto plazo, que lo son, pero no olvidemos que venimos de subir, lo podemos ver aquí, esto es un dato totalmente objetivo, venimos de subir un 105%, repito,
un 105% desde los mínimos de abril 2025. Por tanto, ¿qué es caer un 14% cuando vienes de subir un 105%? Así que siempre tenemos que ver las dos caras de la moneda cuando hacemos este análisis financiero. Y por tanto ser consecuentes de que pues las correcciones en un entorno de tal sobrecompra como el que tiene Unicaja, pues lejos de verlas como un síntoma de debilidad, lo veríamos como un síntoma que permitiría sanear, entre comillas, y si me permiten la expresión, la fuerte estructura creciente de fondo. Hasta aquí terminamos el repaso semanal del selectivo IBEX 35. Como siempre, un placer compartir este tiempo con todos ustedes y espero que les haya servido de ayuda. Que pasen un gran fin de semana. Saludos.